Estamos en días en que se practican varias cosas que como cristianos a veces no comprendemos, pero que tienen una repercusión porque se han mezclado festividades que parecen inofensivas y a veces hasta alegres, pero que tienen una repercusión en el mundo espiritual. Y una de estas actividades que se realizan en estos días es el carnaval, los carnavales. Se ha extendido por prácticamente muchas partes del mundo esta festividad de los carnavales, y hoy quiero hablarles un poquito acerca de lo que es un carnaval. La Biblia nos dice en San Mateo capítulo 26, verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y un carnaval es un periodo que comprende los 3 días antes del miércoles de ceniza, como se conoce en el mundo religioso, y eh, después de estos 3 días da comienzo a otro periodo que se llama la cuaresma, que también solamente significan 40 días de abstinencia, de estar meditando, de estar reflexionando en nuestra vida espiritual. Pero etimológicamente la palabra carnaval quiere decir despedida de la carne. Carne vale, esa es la palabra original, y quiere decir despedida de la carne o adiós a la carne. Y bueno, si esto fuera una realidad, le diríamos adiós a la carne para siempre, porque nuestra carne es débil, dice la palabra de Dios. Hay una traducción de la palabra carnaval que quiere decir carne para Baal, y eso habla de las festividades religiosas que se hacían antes para ofrecer niños a Baal. Se ofrecían ritos de muerte para entregarlos al dios Baal, que era un dios cananeo. Y bueno, tiene entonces mucha relación con las cuestiones del mundo espiritual. Actualmente un carnaval sirve para darle rienda suelta a la carne, para entrar en ese periodo de abstinencia de la carne y llegar a lo que se le conoce como la Semana Santa. Pero ¿qué nos dice la Biblia respecto a la carne? Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 13: pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En la libertad que Dios nos da podemos decir así, una oportunidad de nosotros elegir lo que hagamos. Sin embargo, nos dice que no usemos esa libertad que Dios nos da como ocasión para la carne. Esta fiesta de carnaval es una fiesta llena de disfraces, de máscaras, de bailes, de fiestas, donde se le da prioridad a tres cosas: a vicios, por ejemplo. Es una fiesta llena de muchos vicios de todo tipo, pero también se le da rienda suelta a la carne en cuestiones morales, porque hay mucha inmoralidad, muchas relaciones sexuales desordenadas, y también a todos los placeres que conlleven pues la carne. Sabemos que se disfraza de fiestas y a veces hasta de fiestas religiosas en honor a santos, en honor a algunas festividades religiosas. Sin embargo, no deja de tener un fuerte impacto en la carne, de la cual el Señor quiere que ya no andemos o que no lo usemos como ocasión para la carne. Para que eso suceda, tenemos nosotros que entender la vida en el Espíritu. Dice Gálatas 5, 16 y 17: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿para qué dar rienda suelta a la carne si sabemos que la carne, dice aquí, es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne? Porque los deseos de la carne nunca van a agradar a Dios, nunca nos van a llevar a vivir una vida agradable delante de Dios.
¿Y cuáles son esas obras de la carne que se manifiestan durante el carnaval y están descritas en la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el carnaval con la vida cristiana? No tiene que ver nada. Por eso esta es una invitación a reflexionar, a no participar de las obras infructuosas de la carne, porque son prácticas que no le agradan a Dios. Y bueno, si realmente le diéramos el sentido correcto a la palabra carnaval, que es despedir a la carne o decirle adiós a la carne, sería bueno, porque Dios quiere que nosotros muramos a la carne para vivir en el Espíritu. Porque Romanos capítulo 8 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y seguramente más de uno de los que han recibido a Jesucristo como Salvador y forman hoy parte de la iglesia han podido liberarse, liberarse del dominio de la carne sobre sus vidas, dando lugar al Espíritu, dando lugar a Dios. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3, dice así, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya es un llamado de atención para decir, como dijéramos coloquialmente, ya estuvo suave. Ya vivimos, ya le dimos rienda suelta a la carne, ahora tenemos que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es la única manera de poder vencer la carne a la cual estamos sujetos todavía en este mundo. Sin embargo, la ley de vida en Cristo nos ha liberado de la ley de la muerte, de la carne y de la ley. Así es de que nosotros podemos tener una conciencia en estos días de saber que es un carnaval y por qué como cristianos pues no podemos participar en eso. Una ocasión asistí a una reunión donde un músico dijo, pues yo me imagino que en el cielo va a ser como un carnaval. Y bueno, alguien le tuvo que rectificar y decirle, no puede ser así porque un carnaval es una fiesta para la carne. Y allá con Dios no vamos a tener la carne porque mi carne y mi sangre saben que no heredarán el reino de Dios. Y bueno, él estaba tratando, tal vez con buena intención, de decir que va a haber mucha alegría, mucha algarabía. Sí, pero va a ser en el Espíritu. Y Dios nos da una vida en el espíritu de gozo, de alegría, un regocijo continuo, que no necesitamos fiestas de la carne para poder sentirlas continuamente en nuestra vida. Yo le invito a abstenerse de todas estas fiestas de la carne, cortar la carne, quitar, despedir la carne de usted y vivir en el espíritu, vivir para Dios, el tiempo que Dios nos permite estar en este mundo. Que Dios les bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para usted.